No sé quién es Luis, pero le dijeron hola. Buenas noches, disculpen, lo que pasa, no quiero hablar muy bien porque me agarró viajando justo por eso, por el silencio. Me cambiaron justo Ahora te veo ahí, Luis. el horario de trabajo y bueno, dije, igual me engancho igual, voy escuchando en el viaje. Está bien. Hola Claudio, disculpa. Ahí está, Hola a todos, ya que está así. Bendiciones, bendiciones. Ahí se está conectando Javi. Si te preguntan junto a él, decirle que no, que vos sos mi hermano, pero que vos sos dominicano. Javi, ¿estás ahí? No sé si está conmigo. No es bien. Vivi, Alejandro Di Marco iba a grabar la clase, ¿sí? Sí, ya me dijo, ya le dimos permiso. Buenísimo. Javi, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Ya. Acá estoy, acá llegué, perdón la demora. Estaba subiendo la escalera de la iglesia. ¿Cómo andan? Me alegra ver un montón de caras conocidas, a otras no. Mi nombre es Javier, soy uno de los pastores de la iglesia, así que es un privilegio poder saludarles. No les quiero robar tiempo de la clase, sino sencillamente hacer dos cosas. Primero, presentar a la profe, y segundo, felicitarles, ¿sí?, por la decisión de haber empezado a estudiar, ¿sí?, o haber seguido estudiando. ¿Okay? Hay una frase que me encanta que dice: cuanto más sepas, menos te van a mentir. Y es muy cierto, ¿sí? Cuanto más conozcas de la palabra, no digo que te anden mintiendo, pero hay mucho dando vuelta, y creo que en este instituto lo que ganamos, por sobre todas las cosas, es un buen criterio para poder separar lo bueno de lo que por ahí, o lo bueno de lo mejor, llamémoslo, para ser género, al no ser polémicos, ¿sí? Bueno, Vivi, saludá a Vivi, vos sos la profe, ya estuviste saludando. Vivi es de la iglesia de hace muchísimos años, ¿sí? Y durante muchos años ha desempeñado en la iglesia un montón de funciones en la administración, en el ministerio de discipulado, ha escrito la base de todos los materiales que usamos nosotros en la formación bíblica de la gente que empieza a venir con nosotros. Y además fuimos compañeros del seminario, Vivi. Y voy a decir algo que es muy cierto. Ella era la chica 10. Ella se sacaba siempre 10 y nosotros ahí remándola como podíamos para llegar al 8, al 8 está, al 9 a veces, y Vivi siempre 10. Así que es un privilegio, Vivi, tenerte un año más en nuestro instituto, y para ustedes va a ser una bendición también poder tenerla. Sabe muchísimo, y mátenla preguntas, ¿sí? Porque puede contestar de lo que sea. ¿Ok? Y también está con nosotros Mirta, que muchos la conocen. Mirta, a ver, saludá. Hola. Era de la gorrita. Mirta con un nombre distinto, dice Tiago Sí. Cataldi, su hijo. A todos nos pasa lo mismo. Y Mirta es nuestra secretaria, así que cualquier duda o consulta que tengan que hacer sobre las cuestiones administrativas, o los analíticos o notas, pueden dirigirse directamente a ella. ¿Ok? Dicho esto, les saludo, les felicito una vez más por haber decidido prepararse en lo más maravilloso que hay, que es la palabra de Dios, que es lo que transforma vidas, restaura corazones, y a todos nos ha pasado que de leer un versículo y que el día nos cambie luego de hacerlo, ¿no? Y lo que van a adquirir ahora es, como les decía recién, criterio y un montón de herramientas para poder leer el Testamento. No digo más nada, no les robo más tiempo. Vivi les va a seguir contando cómo seguimos. Es difícil para nosotros, nos estamos adaptando recién a esta modalidad, pero sé que van a tener clases por Zoom y también van a tener las clases grabadas
para que puedan, clases previamente grabadas por la profe, ya con una explicación, y por lo que me dijo Mirta, la secretaria, además van a tener grabado esta charla de Zoom para los que se la pierdan y no puedan seguir. ¿Sí? Les saludo y que tengan una gran cursada. Nos vemos. Muchas gracias, Javi. Bueno, ya somos un montón, ya somos 53 acá conectados, así que vamos a tener una clase bastante numerosa. Bueno, como dijo Javi, yo soy Viviana, no les voy a pedir, les pido que todos se presenten porque somos un montón, así que bienvenidos a todos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver Nuevo Testamento. Lo vamos a dividir en dos materias, Nuevo Testamento 1 y Nuevo Testamento 2. Yo mientras le hablo voy viendo gente que se está incorporando. En Nuevo Testamento 1 lo que vamos a ver es todo lo que sea el periodo intertestamentario, que vamos a verlo hoy, todo lo que sea el contexto sociopolítico y religioso de Israel, y vamos a ver los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el libro de Hechos. Ya en la segunda materia, que sería Nuevo Testamento 2, lo que vamos a ver son todas las epístolas paulinas, todas las epístolas generales, la literatura juánica, que sería los libros escritos por Juan, que está incluido ahí el libro de Apocalipsis. Ahí ya estaríamos terminando el año. ¿Cómo va a ser la realidad? Bueno, como ya les había contado yo en el WhatsApp, les estoy subiendo en Classroom las clases. Las clases lo que hice es dividirlas en videos cortos. Los que más duran creo que son 12 o 15 minutos, creo que ninguno llega a 15 minutos. Se les va a hacer mucho así ustedes de a poco, ustedes tengan libre distintos videos. O sea, la misma clase, en la misma semana va a haber varios videos. En algunas clases van a tener 2 videos, en algunas por ahí 4 y hasta 5. Pero ustedes los van a mirar en el tiempo que puedan, y así los martes cuando nos juntamos, lo que hacemos es un cierre del tema, ustedes si tienen alguna duda o algo que hay que aclarar, y una actividad. Sí, díganme con el modo bárbaro. Bueno, una pregunta, ¿todos pudieron ingresar al Classroom? ¿Sí? Cualquier cosa, si no nos escriben, y les ayudamos en lo que podamos. Vamos a ver, entonces, ustedes ya vieron lo que es el periodo intertestamentario. Lo que voy a hacer es, vamos a habilitar los micrófonos un poquito, a ver si ustedes en orden me van diciendo. Perdón, ¿qué es lo de la plataforma que dijiste? Lo de la plataforma Playroom, no sé cómo fue que dijiste. Classroom. La plataforma Classroom, yo les mandé por WhatsApp cómo ingresar y el código de ingreso. ¿Quién me preguntó? Que levante la mano porque no veo. ¿Por Zoom? Sandra Horta. No te veo. Ahí, a ver. Está en la primera pantalla. Sí, ahora sí te veo. Hola, Sandra, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué había pasado? ¿No habías podido ingresar al aula virtual de Classroom? No, ¿es esto lo del Zoom? Claro, nosotros vamos a trabajar con Zoom y con Classroom, con las dos cosas. ¿Por qué? Porque con Zoom lo que hacemos es este encuentro interactivo y hacemos alguna actividad. Pero en Classroom es donde yo estoy subiendo las clases, los videos ya grabados con diapositivas y material anexo, porque yo también les voy a mandar material para que ustedes tengan algo más. No es obligatorio, pero como para que se enriquezcan más. ¿Eso hay un link? Sí, sí. Fíjate en el WhatsApp que ¿vos tenés el WhatsApp de Nuevo Testamento? ¿Estás incluido en el grupo? Sí, sí. Bueno, fíjate que yo había mandado ayer o anteayer para que ya vayan ingresando. ¿Sí? Bueno. Listo. Bueno, Bueno, entonces, los que sí pudieron ingresar,
¿Vieron algo del tema? ¿Pudieron ver algo? ¿Sí? Sí, sí. A ver, ahí abajo Rubén Galvano que nos va a decir a ver qué es lo que pudo entender. ¿Cómo andas, Rubén? Buenas noches, bendiciones. Lo de los videos, esto habla un poco qué es lo que pasa entre que vuelven a reconstruir el templo y la conquista del Imperio Romano y el contexto histórico que nace Jesucristo. Que obviamente Israel pasa por pertenecer primeramente al Imperio Macedónico, luego tiene una etapa de unos 80 años que es gobernado por los macabeos, y por últimamente, bueno, el Imperio Romano los conquista, y jugada política entre los hijos, y bueno, y después, bueno, en ese contexto conquista el Imperio Romano, nace Jesucristo, ¿viste? Que bueno, una de las cosas que se aclara es que gracias a todo este proceso se originó como un idioma común, el griego, que permitió luego, tanto como a Pablo como a los apóstoles, comunicarse con todas las iglesias y el evangelio. Así es. Muy bien, lo leíste bien. No te estaba tomando examen, pero muy bien. Justamente lo que es el periodo intertestamentario es el periodo entre los dos testamentos, como bien dijo Rubén. Nosotros generalmente leemos el último libro de Malaquías y de golpe saltamos a Mateo, como si una cosa termina y otra empieza, y no es así. Pasaron 400 años, como ya les puse en el video, se llaman 400 años de silencio, porque no hubo voz profética fuerte. El último profeta fuerte que hubo ahí fue Malaquías. Después hubo algunos profetas, pero digamos, no a la talla de Isaías, de Elías, de Eliseo. Y en ese periodo intertestamentario es donde pasaron de cosas que fueron de a poquito preparando la llegada del Mesías. El pueblo antes no estaba preparado, recién venía de la dominación babilónica y después medo-persa. Y de a poquito en esos 400 años fue cambiando. Si ustedes se acuerdan, los que vieron saben que el judaísmo surgió justamente en el exilio como religión. Entonces, ahí es donde empezaron a reunirse en sinagogas porque no tenían más el templo, pero al volver reconstruyeron el templo. La reconstrucción del templo también fue un motivo de desánimo para los judíos, porque no tenía todo el esplendor del templo que había tenido en la época de Salomón. Ese ya no era lo mismo. Y con todo ese desgano, esa frustración, el pueblo cayó de una invasión, que era la de babilónicos, a la otra invasión, que fue el pueblo medo-persa, y después a la otra invasión, la de Alejandro Magno, el Grande. Ese sería el dominio de los griegos. Alejandro, lo que, como les comenté en los videos, estaba bajo la tutoría de Aristóteles y también la de Leónidas. Entonces, la cultura griega la tenía bien metido. Lo que hacía era pueblo invadido, pueblo que aceptaba la religión, pero influía culturalmente. Tenían que hablar el griego, koiné. Y no era ya el griego clásico, era el griego koiné. El idioma griego sufrió varias invasiones de lenguas locales, donde se van formando los distintos dialectos. El griego koiné es un dialecto que se formó con una mezcla de otros dialectos, el lático, y ese griego koiné, que quiere decir común, fue el que empezó en todo el imperio, y se usaban también para escritos comerciales, no para libros. La literatura se hacía en griego clásico. Con ese ir y venir del griego común, cada pueblo hablaba su idioma y hablaba o se escribía en griego koiné.
como dijimos en los videos, gracias a eso, porque todo es usado por Dios, incluso a veces es malo, Dios lo transforma en algo bueno, facilitó que el Nuevo Testamento se difundiera de la manera que se empezó a difundir después de la muerte de Jesús, cuando empezaron las primeras. Porque imagínense si sido escritas en arameo. ¿Cuántos de nosotros hablaríamos arameo? Está bien, vamos a que recibía las primeras. ¿Entienden? O sea, Dios usa todo para bien. ¿Sí? Y después, entonces, sí, siguiendo el tema, murió Alejandro, muy jovencito, 33 años murió. Y como todo imperio, hay deseos de poder, sus generales empezaron a enfrentarse y dividieron el reino en distintas gobernaciones. Hubo dos gobernadores más fuertes, que era el griego que había dominado Siria, y Ptolomeo Lago dominaba la zona de Egipto. ¿Y por qué eran? Porque lo que buscaban eran por una zona en común. Siempre sucedió en la historia. Palestina, porque está en el centro del mundo. Se va de Asia, se va para África, se va para... Entonces es una codiciada. Pelean los dos, primero gana, como dijimos, Ptolomeo Lagos, y ahí los judíos viven una época pacífica porque la dinastía ptolomaica lo que hace es permitirles ciertos derechos, una sinagoga en cada ciudad, admite a todos la religión judía, y después pasa el dominio, con el tiempo, a los seleucidas, que son los que dominaban la zona de Siria. Al principio también todo bien. Yo les puse incluso en el material sobre Antíoco III, que les permitía, les daba un incentivo para los sacrificios del templo, y aparte había hecho una ley donde prohibía la entrada al templo de Israel a los que eran extranjeros, más allá del patio de extranjeros. El templo tenía distintas partes. Hay una parte de ingreso donde los extranjeros podían llegar hasta ahí. Pero más Por ahí allá vos decías justamente que había tenido problemas Pablo, y ahí no me quedó muy claro. ¿Por qué si Pablo era judío? Si bien tenía la ciudadanía... Eso lo vamos a ver bien cuando veamos Hechos. Pero Pablo, por el tema ese, lo acusan de haber entrado a un no judío, a un gentil al templo. Esa es la acusación que le hacen a Pablo, y por eso lo llevan detenido. O sea, no lo llevan detenido, lo detuvieron para salvarlo por la turba. Pero contra eso van los judíos helénicos. Porque dicen, Pablo está ingresando en contra de lo que es la ley, un extranjero en el templo, que es Estrófimo. Pero ya lo vamos a ver más adelante, Silvia. Y volviendo a este tema, pasa el gobierno de Antíoco III, llega el gobierno de su nieto, que es Antíoco Epifanes. Y ahí cambia la cosa. Siempre los griegos, sean los de Ptolomaicos o la dinastía seleucida, siempre tendieron a seguir helenizando, o sea, seguir llevando la cultura griega a los judíos. Pero la actitud de Antíoco III fue más fuerte y más agresiva. Sí o sí se tenían que helenizar los judíos. Hubo un grupo de judíos, incluso ya desde la época de Alejandro, que dijeron, nosotros por aceptar todas estas culturas extranjeras que traen sí o sí las religiones, porque la religión también es parte de la cultura. Entonces dijeron, ya sufrimos las consecuencias, no queremos seguir sufriendo. Entonces este grupo lo que hacía es oponerse a la culturalización, al helenismo, la culturalización griega. Este grupo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Los hasídicos. Ácides, ¿no? O asideos. En la Biblia la van a encontrar con la palabra asideos. Bueno, este grupo se opone, pero siguen invasiones.
con ya que estaba de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es argentino, porque le gusta. Entonces empezaba el cargo de sumo sacerdote. El sumo sacerdote real era Onías, pero ese lo vendió al hermano de Onías, a Jasón. Y después, como lo tomó el gustito a la plata, ¿qué hizo? Lo volvió a vender a Menelao, que ni siquiera era uno, digamos, de la dinastía arónica, de la descendiente de Arónico, como para merecerlo. Y ahí es donde empezaron los problemas, porque con Menelao se introdujo lo que eran los gimnasios, que ustedes dicen, bueno, pero es bueno un gimnasio, es bueno para la salud, para el cuerpo, todo eso. Sí, pero los gimnasios tenían una intención de prepararse para los Juegos Olímpicos, que tampoco es malo, pero los Juegos Olímpicos, como yo les dije, eran juegos en honor a los dioses del Olimpo. Y ahí está donde yo les digo, se mezcla la cultura con la religión. Y aparte empezaban a poner en las puertas del templo, y ya era más importante para los jóvenes ir a los Juegos Olímpicos que ir a adorar a Dios. Y ahí empiezan entonces los enfrentamientos. Hubo un rumor por ahí que había muerto Seleuco en su batalla contra Egipto, porque las guerras entre los Ptolemaicos y los Seleucidas seguían. Entonces ahí, Jasón, quien había usurpado ese primer sumo sacerdocio a su hermano, trata de enfrentarse con el nuevo sumo sacerdote, Menelao. Menelao, ¿qué hace? Llama a Seleuco, que no había muerto en la guerra, y Seleuco le dice, perdón, Seleuco, Antíoco Epifanes. Antíoco que dice, uy, me están atacando contra mí, o sea, el pueblo judío ya no piensa que es Jasón, dice, el pueblo judío se está rebelando. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a prohibir, bajo pena de muerte, toda costumbre y toda religión judía. Ahí empieza entonces el problema judío, el tema de, que no sé si algunos de ustedes leyeron alguno de estos libros apócrifos del Antiguo Testamento, como es el libro de Macabeos. Macabeos es un libro que no es canónico, o sea, no lo podemos tomar como palabra de Dios. Pero histórico, hay un montón de libros, dice Macabeo 1 y 2 es un libro histórico. Están en las Biblias católicas. En la Biblia católica figuran. Sí. Bueno, las Biblias católicas van a tener varios canónicos. Tiene, bueno, el libro de sabiduría, Tobías, incluso partes, como el Cántico de Susana, que ellos lo llaman deuterocanónicos. Deutero quiere decir segundo, como si fuese un segundo canon. Nosotros nos basamos en el canon judío, que es el que ustedes vieron en Jamnia, que se aprobó. ¿Por qué no tomamos los libros no canónicos? Bueno, no cumplen los requisitos, fueron escritos por un profeta, como era digamos, la regla para el Antiguo Testamento. Espérame un poquito. Y aparte hay ciertos datos que no concuerdan ni serán con lo que, y fechas, con las realidades. Hay distintos libros, esos son los apócrifos o deuterocanónicos, como llaman en las Biblias católicas. También tienen después libros que son pseudoepígrafos, eso ya sí, la información es más falsa, el autor en realidad no es real. Por ejemplo, le voy a decir algún deuterocanónico del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Pedro, no lo escribió Pedro. Pero esos ya son pseudoepígrafos. Me desvié del tema. Volvemos entonces, estábamos con Antíoco. Fíjate si me tenés que contar. Ahí está. Era Mirta para avisarme de que había gente en la puerta y no los estaba recibiendo. Ahí está. Bueno, volvemos entonces a la época que estaban siendo oprimidos los judíos.
una de las cosas que no podían hacer los judíos era comer cerdo. Ustedes saben que los judíos no pueden comer cerdo, salvo que sea comida kosher, que es la comida, digamos, que está purificada por el rabino, eso lo pueden comer. Bueno, resulta que lo que hace el ejército seleucida es obligar a los judíos a, primero, a quemar las Biblias, todas las, y segundo, a comer cerdos. Es ahí donde se levanta un sacerdote de Modín, Matatías, como es un nombre muy querido y respetado por el pueblo, lo que dicen, a ver, traigan a Matatías para que demuestre al pueblo que él come cerdo, o sea que no le interesa la cultura judía, sino la cultura griega, ya los asusté. Bueno, Matatías se rebela, se rebelan sus hijos también, forman un ejército. Yo estoy simplificando todo esto mucho, porque la idea hoy no es darle toda la clase, sino resumirle, porque era la primera clase y muchos no lo pudieron leer. Se juntan y empiezan a enfrentar al ejército de Antíoco. Esta familia toma el nombre, y este ejército que conformó toma el nombre de Macabeos. ¿Por qué? Porque su líder, que era el hijo de Matatías, se llamaba Judas, y le decían, por su nombre, Macabeo, que es un martillador. ¿Por qué martillador? Porque decían que atacaban a las guarniciones seleucidas como si fuesen martillos, golpes que les fueran dando. Bueno, la cosa es que ellos así ganan, van venciendo de a poco, tardó muchos años, incluso Judas muere y no son de todos libres, la libertad van a adquirirla después, adquieren y la libertad y van a gozar de un tiempo, un siglo apenas, digamos, de libertad en Israel. Esa libertad la tienen durante lo que se llama la dinastía Asmonea. Asmonea, ¿por qué? Porque decían que descendía de Matatías, y Matatías era descendiente de Asmón. Ahí en la dinastía Macabea vamos a ver que al principio todo bien, pero empiezan los hijos de Simón, empiezan a admitir el uso del helenismo dentro de Israel. O sea, lo que habían peleado su pueblo, lo que habían peleado sus tíos, sus abuelos, ahora ellos lo aceptaban como si estuviese algo normal. ¿Sí? Es así que el grupo de los Hasidim o los Hasideos, que habían estado justamente acompañando a los Macabeos todo este tiempo, se separan. Primero, el primer grupo que se separa fue durante el gobierno de Simón. Se separan porque Simón quería cumplir las dos funciones, de rey y de sumo sacerdote, y no le correspondía. Entonces ese primer grupo se va a vivir las montañas. Ese grupo, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Los esenios. Los esenios. O sea, ese grupo de los Hasidim que se separaron se llama esenios, se extendieron en los esenios. Y después se extiende un segundo grupo, ya durante el gobierno de su hijo, Alejandro Caneo, que aceptó justamente toda la llegada de la cultura griega. Ese segundo grupo, ¿cómo se llama? Los saduceos. Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos, porque la palabra fariseo quiere decir justamente separados. Los saduceos, que Silvia recién comentó, son los que aceptaron. Claro, es un grupo que no eran los Hasidim. Son un grupo... Son un grupo que justamente al quedar, que se fueron los dos grupos de los fariseos y los esenios, quedó libre. Entonces ese grupo eran los amigos de los hijos de Asmón, de Alejandro Caneo, o sea, de gobernantes, eran la clase aristocrática que van a ocupar el lugar que dejaron libre los hasideos que se fueron. ¿Sí? Los
eran religiosos. Ellos en realidad tienen creencias más políticas. Por eso, ustedes van a ver los saduceos, que eran la clase política, la clase aristocrática. En la época de Jesús eran quien comandaban, dirigían el concilio, el Sanedrín. No eran los fariseos. Los fariseos eran un pequeño grupo solamente, que vamos a ver la clase que viene. Los saduceos sí eran la clase más importante, fueron los que más atacaron justamente las enseñanzas. Bueno, resumido ya esto, vimos que después empiezan las peleas internas entre hermanos, por el tema del poder. Yo no les voy a entrar a contar más porque para eso tienen el material, y ahí las peleas que hacen, van a recurrir cada uno a un lado distinto. Un hermano recurre a Aristóbulo, que recurre a Idumeo, Antípatro, y el otro hermano va a recurrir ¿a quién? A Pompeyo. Para pelearse justamente eran peleas de poder. Se pelean buscando, se busca a Pompeyo, que es un general romano, pues ya había empezado justamente el dominio romano en el mundo, ve la oportunidad de tomar gratis la tierra de Jerusalén y no le va a decir no. Más bien, le dieron en bandeja servida, entonces dice, bueno, está bien, bárbaro. Lo tomó, hizo. Nombró rey o gobernador Antípatro, para que no haya más judíos, para no tener problemas en la familia. Y Aristóbulo, que era sumo sacerdote, le dejó la parte ahí religiosa, pero no la parte política. ¿Qué pasaba? Antípatro era Idumeo. Idumeo quiere decir descendiente de Edom, o sea, descendiente de Esaú. Enemigo de los descendientes de Jacob. Entonces era una manera de tapar. Y ahí su hijo va a seguir el gobierno, que es su hijo, ¿cómo se llama? El hijo de quién? Hijo de Antípatro. Herodes el Grande. Y ahí es donde tenemos a la época de Jesús. Hoy se los dice más extenso el resumen. Generalmente lo que queremos hacer es cerrar y que ustedes me digan si tienen una duda, algunas preguntas, porque no nos vamos a encontrar tanto tiempo. Hoy incluso están bastante largas. Vamos a tratar de que sean más cortas los martes, porque yo ya les estoy dando mucha tarea, mucho material para que vean en la semana. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿No? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla y vamos a hacer una trivia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar, son 3 preguntas, 3 slides distintos. Lo que ustedes van a tener que hacer es mandarme por chat las respuestas, pero todas juntas. O sea, van a ver primero, yo voy a poner un ratito la primera, después la vamos a cambiar, luego voy a poner la segunda, vayan escribiéndose sus respuestas, y me las mandan después por chat, ¿sí? La de hoy no va calificada, queden tranquilas, a modo de práctica. Más adelante sí, después. Está habilitado, profe. El chat no está habilitado. A ver, esperen que voy a mi soporte técnico. No se habilita el chat. Acá todo. Yo no sé mucho de los macabeos, los fariseos, pero es porque estoy en la otra clase. ¿Listo? ¿Ya está habilitado? Sí, ahora sí. Bárbaro. Tengo que habilitar. Tiene que ser acá. ¿Listo? ¿Pueden verla? Sí. Sí. Esta es la primera, se los digo. ¿En qué idioma se escribió principalmente el Nuevo Testamento?
Griego en con hebreo, en arameo, ustedes vayan escribiendo, no digan a nadie, ¿eh? En arameo, en hebreo, en arameo, en la 3 en griego koiné, y cuarto en griego clásico. Vamos a dar un minuto para que lo vean bien, lo van a escribir en un papelito, después me van a mandar un solo chat con todas las respuestas juntas. Un minuto. Acá dice más. Ah, no. Ahí está dibujando Garabato. Listo. ¿Pasamos a la segunda, les parece? Yo me perdí la pantalla, no sé dónde estamos. La pantalla está acá abajo, a ver si la pueden ver. ¿No la ven? Sí, yo sí lo veo. Sí. ¿Sí? ¿Ahí la ven mejor? Se ve, Sí. se ve. No veo, no sé qué toque. Ah, soy yo la que está escribiendo el garabato. Bueno. Es un dibujito, ahí va la segunda. Si ven garabatos ahí, soy yo que estoy aburrida. ¿Por qué? ¿Cómo se llamó el grupo que sostenía las costumbres y la religión judía ante el paganismo helénico? No es quienes lucharon, es quien sostenía las costumbres y la religión judía. Vamos a ver ahora las opciones. La primera las tienen por allá. Los primeros eran los judíos ortodoxos, la segunda respuesta los hasideos, la tercera respuesta los macabeos, y la cuarta respuesta los revolucionarios. Piensen bien, no estoy yo dibujando. Yo no veo nada. Si querés te digo, les leo de nuevo la pregunta, así la escriben si no la pueden ver. La pregunta dice así: ¿cómo se llamó el grupo que sostenía las costumbres y religión judía ante el paganismo helénico? O sea, cuando venía la dominación helénica, este grupo dijo, no, nosotros somos judíos, no queremos sus costumbres, no queremos su religión, sostenemos la religión judía. Digo la 1, porque ustedes van a tener que poner el número para responder. La 1 es judíos ortodoxos, la 2 es hasideos, la 3 es macabeos, la cuarta revolucionarios. Acá alguien levantó la mano. Bueno, ya se me fue el capítulo. ¿Listo? Sí. Acá dice que 2 levantaron la mano. Pero no sé usarlo. Y no se ven. Yo, Laura, ¿no eran los No digamos la respuesta. No digamos la respuesta. diseños? No digamos la respuesta. Bueno, pero como no figuraban las respuestas para mí. No, sí, la respuesta de esto sí figuran. Sí, bueno. La respuesta está entre las 4 opciones, sí. No voy a ser tan mal en ponerle opciones y... No, pero no sé cuáles son entonces, no sé, bueno. No hay problema, porque hoy solamente es a modo de práctica nada más. No va calificado, te matan si no. Igual ahora lo vamos a decir entre todos. Vamos a la otra opción, la tercera pregunta. ¿Qué grupo, para los que no ven bien la pantalla, qué grupos provienen de los hasideos? ¿Qué grupos provenientes de los hasideos se formaron tras separarse de la dinastía asmonea? Ahora les voy a decir las opciones. Estos grupos de hasideos que eran, la 1, saduceos y fariseos, la 2,
Hasidim, o sea, hasideos y fariseos. El grupo 3, esenios y saduceos. La 4 es esenios y fariseos. ¿Entendieron? ¿Alguien no entendió la pregunta? O sea, de los los hasideos se formaron dos grupos. ¿Cuáles eran esos dos grupos? Saduceos y fariseos, o hasidim, de hasideos y fariseos, esenios y saduceos, o esenios y fariseos. Vamos unos segundos más. Bueno, ya veo que están todas respuestas, así que, ¿qué les parece si vamos a hacer entonces entre todos, ahí todavía la pantalla esta la voy a necesitar un poquito para ver las respuestas. Ya manden todas respuestas porque así ya hablamos. 6, 7. Bueno. Siguen escribiendo, así que vamos a esperar un chiquitín más. Listo. Vamos a comenzar entonces con la pregunta 1. Vamos a empezar así. Ahí tiene la fotito mía. Bueno, la primera pregunta dijimos, ¿en qué idioma se escribió principalmente el Nuevo Testamento? ¿En hebreo, en arameo, en griego koiné o en griego clásico? A ver, clase, ¿se acuerdan? Griego clásico. A ver, díganme quién dijo griego clásico por ahí. No, mejor no me lo diga quién. Griego koiné. Griego koiné. Griego koiné. Porque el griego clásico es el griego que usaba los grandes escritores, que se escribió la Ilíada, la Odisea, eso fue el griego clásico. El griego koiné fue el que justamente se difundió por todo el imperio, que es el griego común. La segunda pregunta. ¿Cómo se llamó el grupo que sostenía las costumbres y religión judía ante el paganismo helénico? Y acá vamos a dar la opción. ¿Judíos ortodoxos, hasideos, macabeos o revolucionarios? ¿Clase? 2. Macabeos. Vieron que yo les dije, ojo con la pregunta. Los macabeos en realidad lo que hicieron... Los hasideos. Claro, los macabeos lo que decían más que nada es una lucha política. Los que detuvieron las costumbres, los que enfrentaron a las costumbres, a la religión, que le hicieron incluso desde la época de Alejandro, fueron los hasideos. Ah, viste, yo le iba a poner hasideos. Está bien, hoy estamos jugando, así que no hay problema que se equivoquen, está muy bien. Aparte se aprende más. Y la tercera pregunta. ¿Qué grupos provenientes de los hasideos se formaron tras separarse de la dinastía asmonea? Entonces las opciones son los saduceos y fariseos, los hasidines y fariseos, los esenios y los saduceos, o los esenios y los fariseos. A ver. 4. Esenios y fariseos. Sí, es la 4 para mí. Esenios y fariseos. Exactamente, muy bien, es la 4, los esenios y los fariseos, que son los dos grupos que conformaban los hasideos. Vamos a quitar ahora el tema de...
Dejamos de compartir la pantalla. ¿Cómo dejo de compartir la pantalla? Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces, esta fue toda la clase por hoy. Tuvimos una actividad cortita, la vamos a tener así cortitas cada semana para fijar los conocimientos, para compartir y así y después incluso para tomar notas, ¿te parece? ¿Mm? En vez de un examen, los tomaríamos así. ¿Les parece más lindo? ¿O quieren un examen? No, porque si quieren un examen, tengo uno preparado. Está bueno. No. Perdón, bueno. Así está bien. Chicos, nos encontramos la semana que viene a la misma hora. Traten de llegar temprano porque me cuesta tal vez concentrarme acá y aceptarlo. Todavía me cuesta, así que les voy a pedir si pueden llegar más temprano, si no los dejo ahí en la sala de espera mucho tiempo. No antes, pero no. Yo estaría entrando 8:05, porque antes tengo un Zoom antes. Y 5 está bien. Lo que pasa es que no se me atrase mucho, porque si se me atrasa mucho, por ahí yo ya empiezo más la clase y ahí es donde por ahí los dejo sin querer, no me doy cuenta y los dejo ahí esperando. Por eso. Te pido un bueno, favor. Chicos, gracias a todos. Nos vemos. Chau, Chao, chau. profe. Nos vemos. Chau, chau. Chao.